Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más por aquí listos para compartir, mis amados, con cada uno de ustedes este buen tiempo. Espero que se encuentren muy bien en esta preciosa mañana. Nos encontramos en el día 45 de estos devocionales de La mente al campo de batalla, llevando por título el día de hoy, Una mente confundida. Nos dice lo siguiente: la base se encuentra en Santiago capítulo 1 versículos del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mi amiga Eva recibió, iniciando con el comentario, mis amados, mi amiga Eva recibió una citación para fungir como jurado en el juicio de un robo. Durante 2 días, 12 ciudadanos escucharon al fiscal presentar evidencia que indicaba que el acusado se había introducido en una casa y había robado muchos artículos. Eva estaba lista para condenarlo. Al siguiente día, la defensa presentó el otro lado de la historia. Entre más escuchaba a Eva, más confundida quedaba. Lo que parecía sumamente obvio al principio, ahora parecía ambiguo y contradictorio. Aunque el jurado condenó al hombre, Eva dijo que luchó con tomar la decisión correcta. Cada abogado, al hablar, parecía ser el más convincente. Muchos cristianos viven en una forma muy semejante día a día. Se han convertido en lo que Santiago llama de doble ánimo. Están seguros de una cosa hasta que sucede algo más y luego se cruzan a la opinión opuesta. En su doble ánimo saltan de una opinión a otra. Están seguros de saber qué hacer y luego cambian de nuevo. En el momento en el que se sienten seguros, ¿Qué pasó? Se nos cerró por aquí. A ver, permítanme, mis amados. No sé por qué me botó la aplicación. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? En el momento en el que se sienten seguros de haber tomado la decisión que piensan seguir, comienzan a preguntarse si fue la correcta. Continuamente dudan y se cuestionan su razonamiento. Este tipo de comportamiento no es lo mismo que tener una mente abierta. Tener una mente abierta significa que estamos dispuestos a escuchar todos los aspectos de un asunto, al igual que los jurados en un juicio. Pero finalmente tenemos que considerar la evidencia o las circunstancias de la vida y decir, esto es lo que voy a hacer. Eso suena bien, pero demasiadas personas tienen problemas con ser decididas. ¿Y si cometo un error? Se preguntan. ¿Qué pasaría si escojo la opción equivocada? Esas son preguntas legítimas, pero tienen el propósito de paralizar al pueblo de Dios y evitar que actúe. Con demasiada frecuencia, estas son herramientas que usa Satanás para distraer a los cristianos y evitar que entren en acción. Soy una experta en esto. Durante muchos años fui la persona de doble ánimo de la que escribió Santiago. No me gustaba ser así. Me quitaba mucha energía reconsiderar los mismos problemas.
Tenía tanto miedo de cometer un error que no sabía cómo tomar buenas decisiones. Me tomó mucho tiempo caer en cuenta que el diablo había declarado la guerra en mi contra y que mi mente era su campo de batalla personal. En ese momento de conciencia me sentía totalmente confundida acerca de todo y no entendía por qué. Muchos en el pueblo de Dios están viviendo exactamente como yo en ese entonces. Son personas razonables. Tienen la habilidad de dilucidar causas, relaciones y razones. Sinceramente tratan de comprender todas las implicaciones de una situación y luego encontrar la solución más sensible o lógica por medio de poner su capacidad de razonamiento a trabajar. Con mucha frecuencia en este punto que Satanás se entremete y le roba la voluntad de Dios. Probablemente Dios les pide que hagan ciertas cosas y no siempre parece ser el curso de acción más lógico. Esto presenta la oportunidad para que el diablo los lleve a cuestionar, a volverse de doble ánimo. Por ejemplo, algunas veces siento que Dios quiere que bendiga a ciertas personas dándoles algo, a menudo una pieza de joyería o de ropa. En alguna ocasión Dios quiere que dé un vestido nuevo o bastante costoso que nunca he usado. Esto no es lógico cuando lo reviso con mi proceso de razonamiento natural, pero cuando me abro al Espíritu de Dios tengo la seguridad de que es lo correcto. El Espíritu de Dios siempre está disponible para librarlo del razonamiento natural que lo confunde. Así es que pídale a aquel que le da la sabiduría abundantemente y sin reproche, lo liberará de ser indeciso y de doble ánimo. Hay una oración aquí, mis amados, que se nos invita a realizar en esta hora, y yo le invito a que me acompañe para decirle: querido Padre, en el pasado he sido de doble ánimo y me he confundido, dándole a Satanás ventaja sobre mí. Por favor, perdóname, pero te pido ahora en fe que me des la sabiduría necesaria para vencer toda la confusión de Satanás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor nos ayude, porque yo creo que esta situación de en ocasiones tener este doble ánimo ante las circunstancias, a todos nos ha pasado, nos pasa. Pero hay que vencer, hay que aprender, ¿verdad? A estar seguros y tener muy claro qué es lo que el Señor tiene y quiere por medio de su palabra, para así tomar decisiones de una manera más oportuna y rápida, sobre todo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Vámonos en esta hora, ahora sí, a lo que vienen siendo las preguntas de observación referentes a nuestro último capítulo correspondiente a Marcos capítulo 16, el último capítulo de este evangelio. Sin más, mis amados, mire lo que nos dicen estas preguntas antes de ir al capítulo. Nos invita en el número 1 a observar lo siguiente: ¿quiénes fueron al sepulcro de Jesús y a qué hora? Número 2, ¿a quién vieron? ¿Qué fue lo que les dijeron? Número 3, ¿cómo estaban los discípulos cuando María Magdalena fue a decirles que Jesús había resucitado? ¿Cómo reaccionaron los discípulos ante esa noticia? Cuando Jesús se les apareció a los 11, ¿qué fue lo que les dijo? En palabras de Jesús, ¿quién será condenado según el versículo 16? ¿Cuál es el propósito de las señales según el versículo 20? Reflexiona, ¿qué he aprendido de Jesucristo a lo largo del Evangelio de Marcos? Número 2, ¿qué he aprendido acerca de mí mismo en este tiempo de lectura? Qué buenas preguntas, mi amado. ¿De qué trata Marcos? Vamos a ver un resumen aquí, mis amados, antes de ver el capítulo 16. El Evangelio de Marcos comienza de una manera muy abrupta. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y termina con el relato de la resurrección. En el Evangelio de Marcos, el prólogo, Marcos cita a dos profetas del Antiguo Testamento que habían anunciado
que un día Dios aparecería de manera personal, que marcharía victorioso hacia Jerusalén, derrotaría a sus enemigos y establecería su reino. Pero en la cena aparece Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista y anunciando el reino de Dios. Así que el Evangelio es la historia de la salvación, la historia del reinado de Dios que ha llegado por medio de la muerte y la resurrección de Jesús. En las escenas que siguen, Jesús lleva este reino a las personas transformando sus vidas, perdonando sus pecados y librándolos de la opresión. Así que una y otra vez el Evangelio de Marcos nos lleva a responder a la pregunta de ¿quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer? No todos recibieron el mensaje de Jesús de la misma manera. Había personas que estaban confundidas. La mayoría de los líderes religiosos rechazaron completamente a Jesús e incluso los discípulos no sabían qué hacer. Pero al final del Evangelio de Marcos, en la crucifixión, un soldado romano reconoce correctamente a Jesús. Él confiesa verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así que el Evangelio de Marcos nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué haré con Jesús? ¿Recibiré su mensaje? ¿Lo reconoceré como el Hijo de Dios o lo rechazaré? De eso se trata, mis amados, el Evangelio de Marcos. Hágase esa pregunta en este día usted. Vámonos entonces a lo que viene siendo el capítulo 16 y enseguida pasamos al comentario de este capítulo. Mis amados, sean todos bienvenidos. Observa. Capítulo 16. La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Precioso capítulo, mis amados, de una manera más directa hacia lo que
lo que se tenía que decir o lo que pasó, ¿verdad? En cuanto a acontecimientos de esta resurrección de nuestro Señor. Qué precioso. Vamos a pasar a lo que viene siendo el comentario ahora de este capítulo, que solamente tiene 20 versículos, de los cuales podemos aprender, mis amados, lo siguiente. En los versículos 1 y 2, las mujeres compraron especias el sábado en la tarde y fueron a la tumba a la mañana siguiente. No llevaban especias para embalsamar el cuerpo de Jesús, sino para ungirlo como una prueba de amor, devoción y respeto. Llevar especias a la tumba era como llevar hoy en día flores a las sepulturas. Versículo 4. Los ángeles no movieron la piedra para que Jesús saliera, sino para que la gente entrara y viera que Jesús había resucitado como lo prometió. Versículo 5. Marcos habla de un ángel con el cual las mujeres se encontraron en la tumba, en tanto que Lucas habla de 2. Estos relatos no son contradictorios. Cada autor de los evangelios decide resaltar diferentes detalles al referirse a la misma historia. Al igual que los testigos presenciales de un hecho noticioso puede destacar aspectos diferentes del suceso. Tal vez Marcos destacó al ángel que habló. El énfasis diferente de cada evangelio muestra que los autores escribieron en forma independiente y que los relatos de los 4 son verdaderos y confiables. Versículo 6. La resurrección es de vital importancia por varias razones. Número 1. Jesús cumplió su promesa de levantarse de entre los muertos, por lo cual podemos creer que Él cumplirá todas sus otras promesas. Número 2. La resurrección nos asegura que el gobernador del eterno reino de Dios será Cristo viviente, no una idea, ni una esperanza, ni un sueño. Número 3. Al levantarse de la muerte, Cristo nos asegura que también resucitaremos. Versículo 4. El poder de Dios que levantó el cuerpo de Cristo de la muerte está vigente para traer de nuevo la vida a la vida nuestra moralidad y nuestra espiritualidad que están muertas, cambiándonos y haciéndonos crecer. 1 Corintios 15, del 12 al 19 nos habla de este punto. Y 5. La resurrección es parte esencial del testimonio de la iglesia ante el mundo. Nosotros no solo contamos lecciones de la vida de un buen profesor, sino que proclamamos la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. Versículo 7. El ángel hizo mención especial de Pedro para mostrar que, a pesar de la negación de Jesús no lo había negado. Él seguía teniendo reservadas para Pedro grandes responsabilidades en la iglesia que aún no había nacido. Versículo 7. El ángel dijo a los discípulos que se reunieran con Jesús en Galilea, tal como él mismo se los dijo antes en el capítulo 14, versículo 28. Allí fue donde llamó a varios de ellos para que fueran pescadores de hombres, según Mateo 4:19, y allí sería donde esta misión se reestablecería, según Juan 21. Pero los discípulos, llenos de temor, se mantuvieron tras puertas fuertemente cerradas en Jerusalén, según Juan 20:19. Jesús se reunió con ellos primero en Jerusalén, según Lucas 24 al 36, y más tarde en Galilea, según Juan 21. Luego regresó a Jerusalén, desde donde ascendió a los cielos desde el monte de los olivos, según Hechos 1:12, versículos 13. Cuando los hombres por fin se dieron cuenta que era Jesús, volvieron prestos a Jerusalén. No es suficiente leer acerca de Cristo como un personaje ni estudiar sus enseñanzas. Al creer que Él es Dios, debemos confiar que nos salvará y debemos aceptarle como el Señor de nuestras vidas. Esta es la diferencia entre conocer a Jesús y saber acerca de Él. Solo cuando le conocemos nos sentiremos motivados a testificar a otros de lo que Él ha hecho por nosotros. Así es que, mi amado hermano, 2 grandes diferencias, ¿verdad? El conocer
y el saber acerca de Él. Estos devocionales tienen la intención de dar a conocer hasta cierto punto lo que el Señor ha hecho, pero yo creo que si usted ya ha tomado la decisión de seguir al Señor, estos devocionales pueden ayudarle en el saber quién es Él, ¿verdad? Y pues es del anhelo de nuestro corazón que cada uno de nosotros, mi amado, tenga pues esa suficiente confianza en el conocimiento del Señor y en el saber del Señor para poder compartirlo de una manera eficiente a otros, mis amados. Es como cuando usted pues da una referencia, ¿no?, de algún médico o alguien a quien usted pues ha recibido tal vez una muy buena atención, ¿verdad? Y le ha dado buen resultado, algún producto. Uno tiende, ¿verdad?, a recomendarlo. No, fíjate que tal situación, tal persona, tal, me hizo mucho bien acá y allá. Y uno puede, por medio de la experiencia de uno, motivar a otros, ¿no?, para que prueben también lo mismo. Bueno, la vida en Cristo, mis amados, la vida, nuestra relación con el Señor, yo creo que tiene que ser así, ¿verdad? Conózcalo, sepa cómo es Él, experiméntelo en su vida. Y cuando lo haya hecho, mi amado hermano, sin duda recomiéndelo también a otros y háganles ver por qué le necesitan también en su vida. Versículo 15. Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Que todos sepan que Él ya pagó el castigo por el pecado y que todos los que creen en Él reciban perdón y vida eterna junto a Dios. Hoy en día los discípulos cristianos se encuentran en todas partes del mundo hablando de las buenas nuevas a los pueblos que no las han oído. El poder que dirige y lleva a los misioneros alrededor del mundo y pone a la iglesia de Cristo en acción es la fe que viene de la resurrección. Pregunta: ¿has sentido alguna vez que no posee las habilidades ni la osadía para ser un testigo de Cristo? Debe darse cuenta que Jesús se levantó de entre los muertos y vive para nosotros. En la medida en que crezca en su relación con Dios, Él le dará las oportunidades y la fuerza interna para proclamar su mensaje. No hay de otra. Versículo 16. No es el agua del bautismo lo que salva, sino la gracia de Dios aceptada por la fe en Cristo. El bautismo es una señal externa de una fe interna. Por la respuesta de Jesús al ladrón en la cruz entendemos que se salvó sin el bautismo, según Lucas 23-43. El bautismo solo, sin fe, no lleva automáticamente a la persona al cielo. Los que rechazan creer serán condenados, no importa que estén o no bautizados. Sépase y entiéndase esta parte, mi amado hermano. Entonces, el bautismo es una señal de nuestra fe interna y es una señal externa. Para mí tiene que ver, ¿no?, con algo, el acto simbólico de ser sepultado cuando uno es sumergido en el agua. Y después cuando uno sale del agua es pues una nueva persona, ¿verdad? Y pues es decirle al mundo: mi vida le pertenece ahora a Cristo. Pero, mi amado, que quede muy claro, ¿verdad? El creer en el Señor es esencial. Esa fe es necesaria, mis amados, para obtener esta salvación. Igual, puede estar bautizado, pero si no cree, no tiene la fe, esa confianza, pues, mi amado hermano, no importa. Versículo 18. Hay ocasiones que cuando Dios interviene milagrosamente para proteger a sus seguidores, a veces Él les da un poder especial. Pablo tuvo serpientes en sus manos, según Hechos 28:5. Y los discípulos sanaron a enfermos, según Mateo 10:1 y Hechos 3 del 7 al 8. Esto no significa, sin embargo, que podemos probar a Dios poniéndonos pues más bien a propósito en situaciones peligrosas. Quede claro también esto, mis amados, cuando nos dice, ¿no?, de que el veneno no nos hará o que hollaremos serpientes. No se refiere a que tengamos que ponernos en un lugar o en una posición donde estemos en peligro para comprobar a ver si el Señor nos salva, ¿no, mis amados? Eso sería tentar hasta cierto punto, ¿verdad? Versículo 19. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó de estar físicamente con los discípulos, según Hechos 1:9.
El hecho de que Jesús se sentara a la diestra de Dios significa la consumación de su obra, su autoridad como Dios y su coronación como Rey. Versículo 20. El Evangelio de Marcos enfatiza el poder de Cristo y su condición de siervo. La vida y las enseñanzas de Jesús ponen las cosas del mundo al revés. El mundo entiende el poder como el control que se tiene sobre todos los demás para subyugarlos. Pero Jesús, con todo su poder y autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, opta por servir a los demás. Tuvo a los niños en sus brazos, sanó a los enfermos, lavó los pies de sus discípulos y murió por los pecados del mundo. Seguir a Cristo significa recibir este mismo poder de servicio. Como creyentes tenemos el llamamiento a ser servidores de Cristo, en la misma forma en que Cristo sirvió. Debemos también servir nosotros. Evidencias de que Jesús murió y resucitó, mis amados. Esta evidencia demuestra que Jesús es el único en la historia y prueba que es el Hijo de Dios. Nadie más ha sido capaz de predecir su resurrección y luego realizarla. Explicaciones presentadas de la tumba vacía. Jesús solo estaba inconsciente y luego revivió. Evidencia en contra de estas explicaciones. Bueno, un soldado romano le dijo a Pilato que Jesús había muerto según Marcos 15 del 44 al 45. Los soldados romanos no quebraron las piernas de Jesús porque ya estaba muerto. Uno de ellos le abrió el costado con una lanza según Juan 19 del 32 al 34. José de Arimatea y Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús y lo colocaron en la tumba según Juan 19 del 38 al 40. Las mujeres se equivocaron de tumba, por ahí dijo alguien, ¿no? Pero la evidencia en contra de estas explicaciones es que María Magdalena y María, la madre de José, vinieron a Jesús en la tumba. Mateo 27, 59 al 61, Marcos 15, 47 y Lucas 23, 55. El domingo en la mañana Pedro y Juan también fueron a la misma tumba según Juan 20 de 3 al 9. Otra idea, ¿verdad? Errónea. Ladrones desconocidos robaron el cuerpo de Jesús. Evidencia en contra de estas explicaciones. Los soldados romanos salieron y custodiaban la tumba, según Mateo 27 del 65 al 66. Otras personas dicen que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. La evidencia en contra de esas explicaciones es que los discípulos estaban listos para morir por su fe. Robarse el cuerpo habría sido reconocer que su fe no tenía sentido, según Hechos 12:2. La tumba estaba custodiada y sellada, según Mateo 27:66. Otra de las ideas erróneas es que los líderes religiosos robaron el cuerpo de Jesús para más tarde mostrarlo. Si los líderes religiosos hubieran robado el cuerpo de Jesús, sin duda habrían hecho algo para acallar los rumores de su resurrección. Y de esta manera, mi amado hermano, concluimos con lo que viene siendo, pues, ahora sí que el capítulo 16 y a la vez también del Evangelio de Marcos. Muy precioso. Gracias a Dios por su palabra, mis amados. El Señor ha sido, es y será siempre bueno para con nosotros. La pregunta aquí es: ¿usted qué tanto quiere disfrutar de lo que es Dios para su vida? A Dios la gloria para siempre, mis amados. Permítame por aquí el saludar a las personas que nos han escrito por acá en el chat. Nuestra hermana Araceli Díaz Campos por aquí nos pone: buenos días, bendiciones, amén, amén, bendiciones para mi hermanita Araceli, Dios me la bendiga, muy buen día. Nuestra hermana Gladys Cabrales presente, Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén, bendiciones para nuestra hermana Gladys, nuestra hermanita Alejandra presente también, bendecido día para todos, amén, amén, bendiciones mi hermanita Ale, nuestra hermana Berta presente también, buen día, Dios les bendiga, buen día mi hermanita, espero se encuentre muy bien, dice nuestra hermana Raquelito Delgado, Dios les bendiga grandemente mis amados hermanitos, amén, amén. A cada uno de ustedes, mis amados presentes, aquellos que no comentan pero que se encuentran aquí escuchando, mirando esto, yo les bendigo en el amor del Señor. A los que se encuentran por acá en TikTok también, les bendecimos a cada uno de ustedes por acá. Pai ha estado presente, Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien y que este tiempo, esta palabra sea de bendición para tu vida, al igual que todos aquellos que en algún momento han pasado por aquí
y han escuchado algo. Esperamos en el Señor que la palabra pues llegue a sus vidas, a sus corazones, y que no vuelva vacía. Mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Primeramente Dios, el día de mañana pues iniciamos con otro evangelio. A Dios la gloria para siempre. Que tenga un excelente día. Primeramente Dios, mis amados, si Dios permite, el día de mañana por acá nos vemos. Ánimo, excelente día para todos. Bendiciones.